semana de integración, donde los estudiantes no tienen clases y los invitamos a participar en ciertas salidas a la comunidad, a talleres de formación interna y a charlas, ¿no? Charlas con expertos que vendrías a hacer vos. Y en esta oportunidad, Diego Torino, que es el titular de Hábitat, organizó este conversatorio como opción. Ya vamos a hablar de quién es Francisco. Quería saber quiénes de ustedes son de primer año, de tercero, de quinto. Esos son los 3 años que forman parte de las actividades de esta semana, así que están lo más bien representados. Bueno, en particular en Hábitat de Ecología y Salud estamos transitando la semana siguiente particionando el ambiente en dimensiones, empezando a pensar en la dimensión social de la salud. Por eso se nos ocurrió realizar este conversatorio hoy y también poder compartirlo con aquellos estudiantes de tercer año que están cursando epidemiología social y crítica, ¿no? Como para dialogar en el eje en el que pertenecemos en la carrera de proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Estamos muy emocionados y llegamos tarde porque recién en el anexo del 20 de septiembre se acaba de entregar un premio a la trayectoria al profesor licenciado en matemáticas Jorge Húngaro, epidemiólogo y fundador de la idea de escuelas de medicina por la que ustedes transitan, ¿no? Nosotros tuvimos el agrado de formar parte del equipo de Hábitat con él desde 2017. Muchos de nosotros tenemos docentes en la cátedra que hicieron su doctorado dirigido por Jorge. Jorge fue docente de Ciencias Económicas, fue docente de Servicio Social y de Salud, y los últimos años fue profesor de Hábitat de Ecología y Salud, pero la escuela lo contrató para la misión de estudiarlos a ustedes, ¿no? De empezar a pensar quiénes son los estudiantes de medicina que vienen a la escuela, de qué nacionalidad son, de qué colegios vienen de qué clase social, ¿no? Cuentan o sea, cuál es la dimensión social del ambiente, y él la caracterizó en números, ¿no? Entre otras cosas, ahora forma parte del proyecto de vitamina D y estrés mitocondrial, uno de los grupos de investigación de Uriarte en la escuela. Así que bueno, Jorge no está muy bien de salud, por eso su hija recibió el premio a la trayectoria que le damos. Así que bueno, nada, quería recordarlo porque Jorge es muy importante para todos nosotros. Les dejo la palabra a Diego Torino, que les va a contar un poco de qué trata esto y quién es el invitado especial del día. Bueno, gracias, Laura. Abrazo al querido Jorgito, que se va a reponer pronto si Dios quiere, y que hoy fue merecidamente homenajeado, fue de los fundadores, como dijo Laurita, de nuestra asignatura, y la pensamos juntos con gran parte del equipo que está aquí presente, así que abrazo enorme a Jorge. Y bueno, también es un buen homenaje porque Jorge ha sido una persona siempre que nos invitó a reflexionar y a ver los números, a ver si desde los números tenemos iniciativas creativas para darle la vida a la gente, digamos, ¿no? Que es un poco lo que se ha dedicado siempre. Como inicio, siempre uno tiene que tener cuidado de cuando conversa con personas adultas en espacios de reflexión y de estudio, tiene que transitar un primer momento de poner en valor la actividad, digamos, ¿no? Hoy vamos a hablar de la determinación social de la salud, de cómo las comunidades podrían contribuir al mejoramiento de su salud. Entonces me ocurre primero, y antes de presentar a Francisco, deslizarle que ayer me pasaba el doctor Daniel Goyan, el ex ministro de Salud de la Nación, me compartió un informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que tiene unos 20 renglones y que señala en rojo cómo, por poner un ejemplo, ¿no? Casi todas las enfermedades infecciosas en nuestro país están teniendo
este año un comportamiento mucho peor que el promedio de los 4 años últimos. Dicho más fácil, si el promedio del 20 al 24 en el caso de sarampión era 10, en lo que va del año es 20. En rubiola, en tos convulsa, en sífilis, en hepatitis A, en hepatitis B, en hepatitis C, en fiebre hemorrágica, en fiebre del Nilo. Todas las infecciosas en nuestro país están teniendo este año 25 un comportamiento mucho peor que el comportamiento que nuestra comunidad tuvo en el promedio de los 4 años anteriores. Uno se puede preguntar, pero ¿cómo si para la mitad de esas dolencias existe vacuna? Y para la otra mitad hay antibióticos de última generación. ¿Qué está pasando en nuestra comunidad que a pesar del avance de las ciencias médicas parece que todo está peor? Bueno, la hipótesis que queremos trabajar con el equipo docente, que agradezco la presencia, y con Francisco, que estamos llegando hace unos minutitos de La Plata. Ayer trabajamos el 25 de mayo, así que hoy arrancamos tipo 4:30 de 25 de mayo para pasar por La Plata y para llegar a tiempo aquí. Así que agradezco profundamente. Vamos a pensar si tiene algo que ver la situación social de nuestro pueblo con este comportamiento de los problemas de salud. Francisco es primero un gran amigo, un compañero de hace unos 25 años, con quien estudiamos, peleamos, trabajamos juntos. Su disciplina de base no sé cuál es. Sí sé lo que más sabe y lo que él dice que más le gusta, que es la historia. Es autor de varios libros de historia argentina, así que en la segunda mitad de esta charla, que seguramente le vamos a pedir que ustedes pregunten, le van a caer muy bien las preguntas de la historia, ¿no? Así que, pero él no es historiador, es lo que más sabe y lo que más le gusta, pero él, su formación de base es la licenciatura en psicología, es psicólogo. Fue presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires y en el año 2005 pensó que era importante que los psicólogos trabajáramos con médicos, con trabajadores sociales, con enfermeros, con promotores, y fundamos el Foro de Trabajadores de Atención Primaria en la ciudad de La Plata en el año 2005. Pero además de psicólogo, estudió las 2 etapas de lo que es el proceso de formación teológica, digamos, ¿no? Transitó el seminario menor y transitó el seminario, o sea que casi cura, ¿no? Después decidió abandonar esa carrera y emprender otra, y también se licenció en ciencias políticas, así que tiene al menos 4 profesiones diferentes, así que es un honor, digamos, que nos visite. Trajo ahí un par de libros de su autoría para dejarnos en la escuela y ustedes van a poder consultar. Pero entonces, como les dije recién, tenemos previsto que Francisco haga una pequeña introducción y que lo que más nos importa es después el intercambio. Así que ahí vi que algunas prolijas compañeras de estudio, porque eso seremos hoy compañeros de estudio y de reflexión, están tomando algún apunte y sería fenómeno que de esos apuntes se desprendan preguntas, y mientras más ásperas suenen, más bienvenidas van a ser. Francisco, hermano querido, muchas gracias por venir, te cedo la palabra. Diego, gracias a ustedes por la hospitalidad, la invitación, queridos compañeros, compañeras, compañeres. Como dijo Diego, clarito, tengo un despelote importante en la cabeza, y algo de ese despelote voy a tratar de compartir con ustedes. Así que por ahí van a escuchar cosas que no escucharon nunca, digamos, pero no porque sean originales, sino porque son justamente la síntesis de ese despelote. Lo primero que quiero preguntar, ¿se escucha así? Lo primero que quiero preguntar, algo que pareciera de rápida respuesta,
que lo es de hecho, que es la salud. Y yo le voy a decir cómo me parece a mí que se responde esa pregunta y voy a tratar de argumentar sobre eso, mostrar una dimensión que es el de las representaciones, que es el que me interesa trabajar y es el que trabajo, aunque les parezca por ahí, les suene como difícil, y mostrar, digamos, cómo se piensa la salud integral, o como yo la pienso. Por eso no quiere decir que sea así, porque justamente los lugares, los espacios como la universidad son espacios donde construimos el conocimiento entre todos. Nadie enseña a nadie, ¿no? Pensamos juntos y aprendemos todos. Entonces, si ustedes me preguntan a mí qué es la salud, yo digo que es la representación de la conciencia de la vida y la representación de la conciencia de la muerte. Para decirlo de otra manera, no hay salud en la naturaleza, porque en la naturaleza no hay que cuidarla en sí misma, sino que la naturaleza se cuida en sí misma. Desde los 4.000 millones de años que existe la vida lo que hace es pulsionar por vivir, por reproducirse, por ampliarse, por adaptarse, por mutar, y lo viene haciendo de diferentes formas. El animal humano tiene, por lo menos el principio del animal humano tiene 2 millones de años, y el sapiens, con ya definiciones corticales, tiene 150.000. Ahora, justamente de eso se trata, ¿no? Que en la riquísima evolución de la vida, desde que se inició en aquel caldo, hay una especie particularísima que terminó adaptándose de un modo absolutamente raro y singular por condiciones de la naturaleza. El animal humano tuvo que romper con su lógica de adaptación porque nacía, no voy a entrar en esto que es antropológico y nos llevaría 2 horas, pero seguramente lo han escuchado, es decir, el animal humano por condiciones alimenticias tuvo que condicionar su forma de adaptación y por lo tanto generó, le llevó 2 millones de años generar esto, un universo simbólico, ¿no? ¿Qué es un universo simbólico? Un universo también biológico, es la adaptación, ¿no?, por otros medios, pero es adaptación finalmente. Y eso construye un modo particular de ser dentro de la naturaleza. Seguimos siendo mamíferos, pero mamíferos muy particulares, porque, no sé si ustedes saben, pero el animal humano le lleva, digamos, 12 años en el útero simbólico terminar de hacerse. Nosotros nos terminamos de hacer, digamos, a partir de los 0 meses hasta los 12 años que termina mínimamente de construirse la inteligencia y empezar a ordenarse lo que llamamos sexualidad. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente cuando un cachorro humano nace, no nace a un universo natural, sino que nace a un universo simbólico. Y ese universo simbólico está marcado por la otredad. Más allá que le pese al liberalismo y al capitalismo, el animal humano es, digamos, el más comunitario, por definición. ¿Por qué? Porque es el único animal que cuando nace, si no lo cuidan, se muere, ¿no? Los otros animales nacen y sobreviven. El que nace enfermo se muere. Ahora, ¿cómo hace un animal para sostener la vida? Y esto que decía Piaget en 36 y Monod, Premio Nobel de Química, la herencia de acciones o instinto o lo que fuere hace que esté todo garantizado en la naturaleza, supongamos, de los mamíferos. Nadie le enseña nada, la madre no le enseña a la cría cómo tiene que comer, cómo tiene que abrigarse, está inscrito en esa memoria de acciones que tiene miles de años. El animal humano nace fallido. Esa memoria de acciones no las trae, porque nace prematuro. Y esa memoria de acciones la va a ocupar lo simbólico y se la va a dar un otro, ¿no? Entonces, durante 12 años somos hablados por el otro. ¿Qué quiere decir que somos hablados por el otro? Que nadie nos pone, nosotros no elegimos un nombre, nos ponen un nombre, ¿no? Nos dicen cómo somos, quiénes somos, qué hacemos, de dónde ven, todo, ¿no? Está el bebé en el corralito, la madre escuchando música, y el bebé está ahí, la madre dice, va a ser músico. ¿Qué sé yo qué hace el gurisito ese, digo, ¿no? Pero ya alguien está diciendo qué va a ser, cómo va a ser, quién va a ser, cuáles van a ser sus valores, ¿no? La ropa que lleva, la condición social en la que vive, etcétera, etcétera. Ese universo simbólico, decimos, es un universo de otros, hablados por el otro. Cuando uno tiene 14, 15,
ya, digamos, está absolutamente contaminado, digamos, por nuestros otros primordiales, ¿no? Entonces, primera gran cuestión, cuando nosotros hablamos de salud, hablamos estrictamente de universo simbólico, no hablamos de la naturaleza. Nosotros podemos hablar de salud de la naturaleza, pero de nuestras representaciones humanas. Los animales no tienen salud, los animales no tienen conciencia ni representaciones respecto de, no dice el perro, uy, tengo 9 años, ¿cuándo ya me estoy por morir? No dice el perro eso, ¿no? No puede decirlo. Ni dice, ¿por qué otra vez alimento para perro? Come todos los días lo mismo y no dice, che, siempre lo mismo. No puede decir eso. No hay representacionalidad respecto de eso. Entonces, primera gran cuestión, que la salud es una representación del mundo humano. Y por eso digo que es una representación de la conciencia de la vida y una representación de la conciencia de la muerte. Ahora vamos a ver por qué. Cuando el animal humano ingresa, bueno, primero esto, paréntesis para que quede claro qué es representación. Todos creemos que la realidad existe, pero la realidad no existe. Lo que existe son representaciones de la realidad, ¿no? Es decir, hace 50 años pegarle a un niño era educarlo, y hoy pegarle a un niño, digamos, es violencia. ¿Cambió el niño? No, cambió nuestras representaciones, nuestros modos de comprender la realidad, ¿no? Si la realidad está perdida detrás de la representación. Todo es representación. La Tierra se llama planeta porque creían que era plana, si no se llamaría redondeta. Bueno, digo, no, estas cosas en donde son nuestras representaciones las que nos hacen ver lo que vemos. Lo que no podemos ver, digamos, lo vemos siempre igual a través de representaciones. Hasta 1905, con 3 ensayos sobre una teoría sexual de Freud y psicología de la inteligencia, el nacimiento de la inteligencia de Piaget, se pensaba que la mujer era inferior al hombre, sexualmente e intelectualmente. Hasta que Freud probó que la sexualidad, digamos, es igual para ambos, es decir, que la sexualidad no es ni masculina ni femenina, y Piaget probó que la inteligencia no es ni masculina ni femenina, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezamos a discutir si las mujeres podían votar o no. Digo, ¿cambió la mujer? No, cambiaron las representaciones que teníamos sobre la mujer, sobre la sexualidad. Entonces, es muy importante entender que miramos siempre todo a través de representaciones. Ustedes tienen un concepto en primer año de citología, de qué es la célula, y mucho más profundo cuando terminan la carrera. ¿Cambió la célula? No, cambió la representación que ustedes tienen de la célula. Es decir, que lo que miramos nunca es real, sino que lo que miramos siempre es mirado desde la representación con lo que miramos. Estudiar, formarse, educarse, es justamente una larga carrera de modificación de representaciones. Uno es un poco ignorante cuando empieza la carrera y cuando la termina tiene una riqueza representacional infinita la que tenía cuando tenía 18 años, ¿no? Entonces, nada de lo que vivimos es realidad, todo lo que vivimos es representacional, ¿no? Entonces, por eso, ahora vamos a analizar al final de unos minutos cuál es el valor justamente de la salud y de la salud comunitaria. Pero para llegar a eso, el hombre, el ser humano, en ese proceso de 12 años en que termina de hacerse, todos, absolutamente todos, quiero decir cuando digo todos, de manera totalizante y totalizadora, digamos, desde el último lapón que vive en Groenlandia a el siglo I, tienen que responderse 4 preguntas con 4 representaciones. Es decir, hay 4, no son preguntas, pero lo son de alguna manera. Hay que resolver 4 realidades con 4 representaciones. Cuando digo 4 representaciones no digo que una sea una sola, porque hay muchas formas de resolverlas, pero nadie zafa de resolverlas, nadie. Y todos la vivimos hasta el día de hoy. O sea, esto que llamamos hombre o subjetividad humana, no animal, aunque sigamos siendo animales, tienen que resolver 4 grandes cuestiones. La primera cuestión que hay que resolver con una representación es lo que llamamos contingencia del nacimiento. ¿Qué quiere decir contingencia del nacimiento? Que no somos necesarios. En el mundo animal nadie es necesario, es necesaria la vida. La vida se reproduce y se muere uno, se muere otro, no importa. ¿Por qué? Porque la vida sigue, ¿no? En cambio, en el animal humano, como es recibido por un grupo de crianza, una familia, digamos, a ese bebé que viene lo vuelven necesario, es decir, lo vuelven especial, lo invisten, decimos los psicoanalistas, ¿no? Esto como si yo dijera, esta virome que no vale nada, pero me la regaló mi mamá antes de morirse, la pucha,
si vale esta virome. Es decir, no es el objeto, sino lo que envuelve el objeto. Eso es la libido, ¿no? Eso es libidinizar, vestir, investir. Es decir, no vale el cachorro humano no vale por ser cachorro humano, porque hay millones de cachorros en todos lados y el cachorro humano. Vale porque este cachorro es mío, dice la madre, o dice el padre, o dice la familia. Y empieza a hablarlo, y empieza a decir qué lindo, y mira los ojos que tiene, y mira es como el padre, y mira algo, y empieza a vestirlo, a mimarlo, y lo empieza a inscribir. O sea, no somos necesarios, pero alguien nos vuelve necesario. De esto vamos a hablar, ahora cuando hablemos puntualmente de salud, ya, más o menos dentro de 4 horas llegaremos hasta con una mentira. No, lo que quiero decir es esto. Eso es lo que se llama narcisismo. Todos, nosotros, todos, más o menos, para vivir es un insumo esencial algo de narcisismo. Si nadie nos quiere, si nadie nos valora, si nadie nos respeta, digamos, nos morimos de angustia. La psicosis es justamente, digamos, no haber sido bien investido, libidinizado. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que nadie le dio valor, que no le dijeron que era importante y entonces ustedes habrán visto, estamos hablando de loco, digamos, no loco puesto. Digo, nunca dice que es el barrendero de la esquina. Dice que la duquesa de Windsor está mandado por Dios. O sea, un gran significante porque no le dieron ni siquiera uno chiquito. Contingencia de nacimiento, es decir, principio de narcisismo. Segundo, imposibilidad de retener los objetos de manera permanente a los que estamos ligados. Es simplemente perder. El animal humano es un animal que tiene conciencia de pérdida, ¿no? Es decir, el gurisito está jugando con su osito, lo pierde, la madre le dice, te compro otro, y le dice, no, yo quiero ese, el mío, ¿no? Perder el cuerpo, perder el pelo, la vejez, pero sobre todo la enfermedad, perder un órgano, que te corten una pierna, enfermarte de algo, todo perdemos, desde que nacemos hasta que morimos, perdemos. Fíjense, 2 cosas ya, ¿no? Contingencia y pérdida, cómo inciden directamente en la salud y no separadamente. Tercero, y muy importante, el animal humano es el único animal que sabe que se va a morir. Conciencia de finitud de la vida, ¿no? Conciencia de finitud de la vida. Cuando yo definí la salud, digo, representación de la conciencia de la vida, representación de la conciencia de la muerte. No habría salud sin muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que se intenta equilibrar es la vida en términos de salud en función de la muerte, que es la pérdida más absoluta. Conciencia de la finitud de la vida. Me permito este paréntesis. ¿El tiempo existe? No, el tiempo no existe, ¿no? El pasado no es porque ya fue. Cuando me presentó Diego ya es pasado. Y los vinos que voy a tomar esta noche el futuro. Digo, ¿no? Es decir, el tiempo no existe. Lo que existe es justamente la conjugación del tiempo. Yo le digo, yo atiendo viejos, hago psicoanálisis de viejos. Entonces yo le digo a mis viejos cuando viene la pregunta, digo, ¿cuánto te queda? Me mira y me dice, pero qué HDP, ¿no? Entonces le digo, preguntándome a mí cuánto me queda. Le digo, nada. ¿Cómo nada? Nada, porque yo no habité el minuto que sigue. O sea, la muerte siempre la tengo acá al lado, pegadita a mí. Así yo tengo 58 y digo, bueno, viviré 10 más, 68, no me queda nada, no tengo nada por delante. Porque en realidad siempre estoy viviendo en el minuto que habito. ¿Cuándo existo? Ahora, en este minuto. Lo que dije recién sobre la vida y la muerte ya es pasado. Y lo que voy a decir todavía no lo dije, no lo habité, es futuro. Pero siempre estoy en la instancia del presente. Por más que fantasee hacia adelante y por más que revise conceptualmente hacia atrás. ¿Y los recuerdos qué son? Y los recuerdos son los recuerdos que tengo en el presente, que me habitan en el presente. Y los deseos que tengo hacia el futuro me habitan también en el presente. Entonces, la conciencia de la finitud de la vida hace que yo imagine el momento de la muerte, pero no puedo saber cuándo me voy a morir. Porque la muerte siempre va a estar al lado mío. Así viva 100 años, si miro para atrás digo, uy, viví 58. Pero no puedo saber cuánto voy a vivir, porque ese tiempo que fantaseo es un tiempo que no habité, solo puedo habitar el presente. Entonces, la conciencia de la finitud de la vida es, digamos, un atravesamiento fundamental porque ordena el tiempo, el deseo, el trabajo, la organización social, la organización familiar, ¿no? En función de que, bueno, me voy a morir, entonces, ¿qué hago? Bueno, y entonces elijo, etcétera, etcétera. Cuarta condición de la subjetividad que nos organiza es la diferencia sexual. El animal humano es el único animal que tiene sexualidad. Los animales no tienen sexualidad, tienen genitalidad. La sexualidad es una representación de la genitalidad, de una organización absolutamente diferente, digamos,
de la anatomía. Digamos, por eso efectivamente podemos explicar la homosexualidad o los distintos niveles de autopercibirse, porque el órgano no determina, digamos, la masculinidad o la feminidad, lo determina la representación cultural de la sexualidad, ¿no? Es decir, las necesidades absolutamente anatómicas serían simplemente la reproducción. ¿Qué tiene de natural darse un beso para decir algo muy simple y no entrar y se escandalicen? Digo, ¿no? Es decir, la sexualidad excede absolutamente la anatomía, en todos los órdenes que quieran imaginarse. ¿Por qué? Porque la naturaleza funciona en función de la necesidad de satisfacción y la subjetividad funciona en relación al deseo y al placer. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Es decir, lo importante en el placer no es la descarga, sino mantener la atención. El menú a la comida, es decir, más importante ir a mi casa saboreando la milanesa que me voy a comer que comérmela, digamos, ¿no? Es decir, el placer es la atención. En la relación sexual es más importante la previa que el acto mismo final. ¿Por qué? Porque ahí está lo placentero. Eso nos saca del mundo animal absolutamente. ¿Se entiende? Entonces, estas grandes 4 condiciones que organizan la subjetividad organizan la vida misma. O sea, cuando nosotros hablamos de distintos modos de pensar la salud, ¿no? O de distintas singularidades de la salud, ¿no? Como decir, bueno, vos atendés el estómago, vos la cabeza, vos el traumatólogo esto, vos el vínculo con el barrio, y no hay otra salud que no sea una salud total, una salud comunitaria, porque si a mí me internan, afecta mi narcisismo, afecta mi modo de ser sexual, afecta a mi familia, mis vínculos, mis encuentros. Digo, no hay nada departamentalizado. Si cuando yo atiendo un sujeto, digamos, atiendo un sujeto total que tiene estas 4 particularidades. Entonces, cuando uno imagina cómo organizar, digamos, la salud la tiene que organizar entendiendo al sujeto en su totalidad, no atendiendo, digamos, su rodilla, para decirlo de alguna manera. No ir al barrio atendiendo, digamos, a los pobres, sino lo que nosotros decimos es, primero, que justamente la condición de la salud es justamente la condición de cuidado, digamos, de la vida. El primer cuidado es cuidarla, digamos. El segundo cuidado es atenderla si es descuidada. Cuando hablamos de cuidado y de descuido, hay una condición que es determinante, la más determinante de todas, que es justamente la condición socioeconómica, ¿no? Porque las condiciones socioeconómicas van a hacer que este cuidado sea relativamente ordenado en las clases más acomodadas y absolutamente desastroso en las clases, digamos, que no pueden acceder. Porque si uno siempre está rengueando de alguno de estos estas 4 condiciones, en general en nuestros barrios renguean de las 4, digamos, porque sufren por todos los frentes, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros por ahí proponemos o discutimos, y ahora entramos en el debate si quieren, lo que nosotros proponemos es que justamente la salud, por definición, es salud comunitaria, no hay otra salud, es imposible pensar otra salud. Nada que me afecte a mí en términos psíquicos, físicos, sociales, lo que sea, no es salud, todo es salud. Falta de cloaca también es salud, ¿no? Como decía Carrillo. Entonces, ahora, lo que hace la salud, podemos llamar comunitaria en sí mismo, es ir por la justicia de una salud de igualdad, construir una salud de igualdad real, porque ontológicamente, como empecé con la definición, como el único animal que tiene conciencia de la vida y la muerte, digamos, está asociado justamente al cuidado de la vida. Ahora, decía, estas 4 condiciones, en algunas condiciones sociales están más o menos resueltas. En las condiciones sociales vinculadas, digamos, a nuestros barrios con mayor pobreza, están absolutamente destrozadas las 4. Primero, digamos, la cuestión del narcisismo, ¿cómo creen ustedes que les va? ¿Qué narcisismo tenés en el barrio? Segundo, la cuestión de pérdida, nacen perdiendo, mueren perdiendo. Tercero, la conciencia de finitud de la vida, se mueren a los 40, a los 20 parece que tienen 40, digamos, y la diferencia sexual es imposible definirla cuando un compañero vive en una casilla de 4x4 o 5 personas. Bueno, para mojonear. Bueno, gracias. Bueno, la idea es la intro como disparadora y el doctor Francisco pueda abundar en lo que al auditorio le interesa. A mí aprendí
queda mucho más claro cómo algunos comportamientos, inclusive algunos personajes públicos, ¿no? Que se dice que en sus infancias no han sido queridos y valorados, y cómo eso redunda en comportamientos agresivos y aparentemente hasta patológicos, digamos, ¿no? Una herramienta muy interesante para la práctica médica, digamos, ¿no? Para saber entender inclusive cuál fue la determinación infantil del comportamiento adulto. Pero bueno, abrimos el debate para que alguno de los profes, si quieren, o alguno de los estudiantes, empecemos un intercambio. Si no, sigo por 3 horas. A mí por ahí esto que vos decías, ¿no? Que hablaste todo el tiempo de representación. A mí lo que se me presentaba es, sí, la representación social, pero, y esto que vos decís, que el ser humano, el cachorro humano, se construye con un otro. No podía dejar de pensar en esto, en la construcción, ¿no? Tengo tan internalizado ese término, el de la construcción. Digo, yo pertenezco, por ejemplo, a un servicio social hospitalario, ¿no? Y digo, ¿cuál es la representación social que tiene la institución del servicio social hospitalario? Que somos los bomberos, las bomberas, digo yo, porque en nuestra mayoría somos mujeres. Pero cómo esto de pensar, nosotros hablamos de la naturaleza, la salud planetaria, ¿no? Esto de lo comunitario, que digo, este equipo me enseñó a tener en cuenta el planeta. Yo la verdad que para mí era la historia, lo histórico, lo social, esta cuestión territorial, comunitaria, y cuando me encuentro con este equipo que me dice, bueno, pero también tenemos nosotros somos parte de la naturaleza, esta cuestión de la salud planetaria. Digo, por ahí para sumar esto que vos decís, la salud comunitaria, si no es comunitario no existe salud, y yo hoy puedo decir desde el plano de lo social, digo, si no es planetaria, no es salud, ¿no? Estuve en un país desarrollado donde no podía creer el packaging, ¿se dice? Sí, los envases. Todo el envasado que tiene el primer mundo, y digo, esta cuestión hace a nuestra salud, sobre todo de nosotros que somos la periferia de los países industrializados y toda esta cuestión, cómo todo está entrelazado. ¿Qué el packaging ahí? Porque vos comprabas un paquete de galletitas y ese paquete tenía 17 paquetes previos. Todo basura. Y todo basura, ¿no? Y cómo esta cuestión de la desigualdad social, la desigualdad mundial, ¿no? Sí, sí. Y bueno. Yo te respondo. Porque esto era un salpicón, digo. ¿Me escuchas sin micrófono? No, si te atrajo de... Digo, era un mojoneo. Lo que yo quiero que pensemos juntos es lo siguiente, es decir, que el animal humano es el único que se representa en el mundo, digamos. Claramente, hoy veníamos hablando con Diego, yo asocio un teólogo, que es ecólogo, que es Leonardo Boff, que escribió la Carta de la Tierra, digamos, ¿no? En donde él habla de comensalidad, todos somos comensales en la Tierra, digamos, ¿no? Es decir, la convivialidad con la naturaleza, digamos, ¿no? Que es propia, o que no se ha perdido nunca dentro de los pueblos originarios y que en realidad otras culturas la ha destrozado, digamos. Lo que yo quiero decir es que la naturaleza en sí misma lo que hace es pulsionar por la vida, pero no preguntarse por la vida. El único animal que se pregunta por la vida es el hombre, que paradojalmente es el predador más grande de la historia, ¿no? Estamos prácticamente en el antropoceno, digo, ¿no? Destruyendo. Ahí hay una pregunta, ¿Sí? Termino la idea, digo, entonces comparto esta cuestión del hábitat, no tengo duda, digo, porque además si la tierra se destruye, el único responsable es justamente el animal humano, porque en ese afán de poseerla y de tener, no de compartirla y disfrutarla, la destroza, digamos, ¿no? Pero eso justamente es una representación también, es decir, si el mundo es un lugar para ser explotado,
digamos, yo soy el señor del mundo, es una cosa, y si el mundo es mi casa común, con otros hermanos de la naturaleza, bueno, la dimensión es otra. Lo que quiero decir es que esa idea de cuidar el mundo y de salud del mundo es nuestra, o esa idea de depredarlo también es nuestra. Ahora, ¿querés acercarte o te animás? Me animo a hablar desde acá. Yo te escucho perfecto. Adelante. Bueno, yo te quería preguntar cómo se piensa esto desde lo más abajo, es decir, la educación pública, ¿no? Es una base, y lo mismo que la familia, estas distintas instituciones en las que nosotros participamos y que son las encargadas de generar programas para que nosotros pensemos todas estas problemáticas. Digo, yo creo que todo esto, de alguna manera, hay un consumo y un comercio nuevo que se está gestando en relación a esto, lo comunitario, que me parece que es fantástico, es totalmente necesario, pero me cuesta ver cómo se crean esas redes, ¿no? en los distintos lugares en donde nosotros nos desenvolvemos desde una primera infancia, ¿no? Cómo pensarlo desde una educación, pero para un niño que está aprendiendo a entender lo que vive en su interior. Digo, la salud, al final de cuentas, creo que si nosotros nos ponemos a pensar hoy acá, cuando vamos al psicólogo, tenemos muchísimas más herramientas y aún así estamos mucho más complejos en cuanto a lo comunitario. Digo, ¿cómo hacemos para que se salga de estos espacios que la salud se queda en la salud, la educación se queda en la educación, cada una piensa las cosas suyas, pero no intervienen entre los distintos actores? Sí, a ver, justamente lo que tienen los encuentros, esto de reflexión, es que nos permiten pensar. La primera que te voy a decir, yo soy optimista, soy mayor en deporte hegeliano, y digo, la conciencia se despliega, y a pesar de los quilombos que estamos viviendo, estamos mejor, digamos, ¿no? Es decir, esto que decíamos, las discusiones de género hace 20 años atrás, y hoy, digamos, está bien, siempre tambalea. Entonces, claramente lo que decís, y hoy hablábamos también con Diego cuando veníamos, hay que construir una red que integre todo, digamos. No es que una cosa es el niño en la educación y otra cosa es el niño enfermo o jugando para que esté sano y otra cosa. Digo, por supuesto, nosotros venimos de un modelo, digamos, que es típicamente iluminista y por lo tanto, digamos, esto de Descartes, claro y distinto, es decir, que separa, ¿no? Que va, digamos, segmentando. Digamos, Saussure decía, ¿no? El padre de la lingüística decía, el punto de vista crea el objeto. ¿Qué quiere decir el punto de vista crea el objeto? Que yo puedo mirar al ser humano desde la lingüística, pero es escasísimo la mirada. Ahora, si lo miro de la antropología, de la medicina, de la biología, de la sociología, mi mirada del humano es absolutamente mucho más rica. Y por lo tanto, lo que yo tenga que proyectar en términos de salud y educación, por ejemplo, debería ser de toda esa mirada, ¿no? Es decir, si no, un niño es, digamos, alguien que debe ser educado iluministamente, enciclopédicamente, tiene que saber un poco de matemáticas, un poco de esto, un poco de aquello. Eso no es educar, digamos, eso es informar. Educar es justamente construir un ciudadano para la comunidad, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Y haciendo esto que decíamos al principio, las representaciones empujan. Si nosotros logramos insertar dentro de nuestros espacios académicos esta discusión de que quiénes construyen las representaciones, como diría Gramsci, los universitarios. Los universitarios, porque ¿qué es la clase universitaria? Y la clase que va adelante, la vanguardia, los que piensan el país, claro, si nunca le damos bola a la universidad en serio, digamos, y de nuestras facultades de economía se reciben liberales, y de nuestras facultades de psicología, psicólogos para ser diván, y bueno, estamos en Europa, no en América Latina. Entonces, lo que nosotros hacemos, o estos esfuerzos que hacen ustedes con todos estos espacios, es empujar a pensar, digamos, lo comunitario, que no es que no te dediques a kinesiología, pero es a pensar la salud como comunidad, digo, ¿no? Y que los problemas que genera cualquier persona, digamos, que tiene un problema de salud, es comunitario. Y el abordaje que yo hago para prevenir la salud es comunitario, digamos. Yo no tomo medidas para esta familia. Yo veo un rasgo en una familia que tiene problemas y tomo comunitariamente, digamos, nota de eso y trabajo toda la comunidad, ¿no? Entonces,
¿Qué son estas representaciones? ¿Cómo cambian cambiando las representaciones? ¿Quiénes las cambian? Fundamentalmente los profesionales o los universitarios. ¿Y cómo la cambian? Cuando los que conducen las universidades y las facultades tienen lo que ya saben que tienen que tener para ejercer una nueva forma de pensar, en este caso la medicina, ¿no? Entonces, es un reto, claramente. ¿Es posible? Sí. ¿Cuánto lleva? No sé. Pero si no se empieza, no se cambia. Y un día nos damos cuenta y miramos para atrás que hoy tenemos una mirada más rica, digamos, de la que teníamos respecto del otro, ¿no? A mí se me ocurre aportar a la respuesta también desde un ejemplo muy concreto. Primero, que la definición que desde la escuela de gobierno de la provincia de la cual formó parte, elegimos la definición de salud de Floreal Ferrara, que dice que la salud es la posibilidad de luchar por conquistar nuestro óptimo vital. Entonces, cuando una comunidad está sana, cuando tiene las posibilidades brindadas para alcanzar su óptimo vital. Me parece que lo primero que quiero compartir es esa definición de salud. Y lo segundo, un ejemplo concreto de cómo organizar esa red, dijiste vos en algún momento, ¿no? Yo ayer estuve el 25 de mayo, el viernes estuve en Coronel Suárez, al sur oeste de la provincia de Buenos Aires, y visité un barrio que se llama Ángel de la Bicicleta, ¿no? Entonces, cuando uno piensa como médico, ¿qué debería yo organizar? ¿Qué red debería armar en un barrio para lograr que un niño se desarrolle hacia alcanzar su óptimo vital? Y yo te comparo ese barrio como era y cómo es. Y acá no estamos haciendo propaganda al intendente Coronel Suárez. No tiene ningún impacto la propaganda que yo pudiera hacer acá. Pero había 1.200 familias en ese barrio que vivían en una vivienda precaria, tipo lo que conocemos habitualmente como villa de emergencia, digamos, ¿no? de chapa de cartón, 1.200 familias. Y lo que visité yo ahora son 1.200 casitas que todavía no están revocadas, pero son de material y de chapa. Nos reunimos en lo que va a ser la plaza, porque todo el colectivo del barrio está muy empoderado de esa nueva situación que están viviendo. Tienen agua potable, tienen red local, digamos, y están proyectando la plaza, que se va a llamar Diego Maradona, digamos, en homenaje a alguien que salió como ellos de un lugar muy difícil y que se pudo proyectar, digamos, ¿no? Y estamos en lo que va a ser la plaza, y era un campo al cual le habían pasado un poco una podadora, ¿no? Pero ya la comunidad organizada en Ronda, proyectando la plaza, explicándonos a nosotros que desde que se construyeron esas 1.200 viviendas, también se construyó el jardín de infantes, la primaria y la secundaria. O sea que me parece a mí que ese barrio hoy tiene una mejor salud. Y lo pongo a prueba. A mí me parece que las 1.200 familias de ese barrio tienen más posibilidades comunitarias hoy de que los niños y niñas alcancen su óptimo vital. No sé si el ejemplo es una buena respuesta, pero a mí me ayudó mucho para orientar incluso mis acciones futuras. Creo que como hacen los compañeros del Ángel de la Bicicleta. Allá hay otra pregunta. Para el profe, yo quería preguntar porque mencionaste diciendo que nosotros somos animales sexuales y que los animales comunes son genitales, ¿cierto? Pero ya hay algunos indicios de, por ejemplo, delfines o leones que utilizan la sexualidad y hasta la homosexualidad para aumentar los lazos sociales entre ellos, incluso de primatas que llegaban a se juntar contra el grupo y humillar al otro, metiendo el dedo en el orto y todas las cosas. En fin, lo que yo quería preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Y será que nosotros no somos seres humanos, seres observadores, que observamos la naturaleza y intentamos con ellos? ¿O
si somos los que empezamos de cero y logramos las cosas. Sí, muy bien, sí. Yo puse el ejemplo del animal humano. También uno puede decir, bueno, mi perro, qué sé yo, bueno, pero está domesticado, digamos, ¿no? O sea, tiene que ver con otras cosas. Hay animales, como los chimpancés, que son más parecidos a nosotros, los delfines, la ballena incluso, son mamíferos, digamos, con comportamientos parecidos. Lo que quise decir es que, digamos, no estoy diciendo que no pueda haber cuestiones hasta homosexuales o lo que fuere, digamos, por decirlo de alguna manera, o de bisexualidad. Lo que digo es que, digamos, uno de los rasgos que caracteriza justamente a la crianza humana es que la mamá, o quien cubre las funciones, digamos, de crianza, digamos, pone al bebé a la boca, digamos, lo que hace es succionar, y se supone que la succión va detrás de la satisfacción. Pero resulta que una vez que termina la satisfacción, sigue succionando vacío. Y después succiona el dedo, y después succiona la manta, y después generaliza la succión. Empieza a hacer de un acto una generalización, que es lo que va a dar origen a la inteligencia. Inviste la teta de la madre, inviste la boca e inviste la acción. Es decir, carga de placer la boca, carga de placer la teta y carga de placer la acción de unir la boca con la teta. El cuello, digamos, los genitales, el ano, ¿no? Ese cuerpo dejó de ser un cuerpo anatómico. Y eso, en este caso, por una acción absolutamente humana. No quiero decir que no haya acciones parecidas en el mundo biológico, pero esto es una acción que se ejerce, digamos, por la cual todos hemos sido atravesados. Por eso nuestros modos de vincularnos, sexuales, siempre somos sexuales nuestros modos de vincularnos, de tomar posición, tienen que ver con todas estas características que van a dar origen después justamente a una posición. Digo, de nuevo, la posición masculina o femenina, digamos, es una posición cultural, la posición macho-hembra es una posición biológica. Después alguien, digamos, por identificación termina transformándose, en todo caso, por elección, en varones y mujeres, y por identificación a los padres, por identificación a la madre, o no, digamos, y elige otros modos de placer sobre su cuerpo u otro modo de relacionarse sobre su pareja y otro tipo de construcción de su deseo en relación a lo amoroso, digamos, ¿no? Que es lo amoroso. Digo, entonces, yo no puedo saber finalmente, digamos, cómo es la construcción etológica. Por supuesto que esa construcción etológica tiene, digamos, Santo Tomás decía, desiderium naturae signane, es decir, ningún deseo en la naturaleza es vano, si todo tiene una dirección en la naturaleza, ¿no? En el sentido de, digamos, los peces de colores tienen colores no para que nosotros lo disfrutemos, tienen colores para definir territorio. Si ustedes ponen dos gushi en una pecerita chiquitita, se matan. ¿Por qué? Porque el color es para avisar al otro pez que haga como yo. Lo mismo el canto del jilguero, lo mismo, voy a darle millones de ejemplos, digamos. Es decir, ¿quién les enseñó eso? No, eso viene, digamos, en la invariancia, digamos, de la herencia funcional. Puntualmente, digamos, hay escenarios zoológicos o lo que fuere, digamos, de casos de homosexualidad de mono, por supuesto, digamos. Pero digo, no como una, por lo menos yo no lo tengo conocido así, no como una construcción, digo, ¿no? Es decir, la sexualidad en el animal humano es una construcción, es un crecimiento. Cuando el niño tiene, digo, un ejemplo, un niño tiene 7 años y digamos, y tiene alguna suerte de abuso sin violencia, dice, qué cariñoso tío. Cuando tiene 14 dice, qué hijo de puta el tío. Digamos, y cuando resignifica, digamos, ¿por qué? Porque ya el placer estaba inscripto, digamos, no es que, es decir, lo que no tenía era conciencia, digamos, justamente del lugar que le va a asignar a su sexualidad. ¿Se entiende lo que digo? Lo resignifica. ¿Por qué? Porque es una construcción. Antes, digamos, de los 7, 8 años, el niño no entiende que está bien o está mal, salvo porque el padre dice que está bien o está mal. A los 8, cuando empieza el pensamiento moral, empieza a construir y empieza a entender el sentido de la causalidad de sus actos, empieza a angustiarse. Porque entiende que deseó algo que no está bien, pero lo entiende él ahora. Todo ese proceso es una construcción. Digo, cuando se cruza la inteligencia, digamos, con la sexualidad, aparece efectivamente la subjetividad en serio, digamos, ¿no? Con sus elecciones y lo que fuera. Entonces, yo por ahí lo que digo es, cuando planteo estas 4 formas, digamos, 4 contenidos inexcusables de lo que llamamos subjetividad. ¿Subjetividad qué quiere decir? Sujeto, sujetado, digamos, ¿no? El instinto es, digamos, rígido, digamos. La abeja hace movimientos con una suerte de 8 y manda
la exploradora a 8 kilómetros y viene con ese movimiento, todas las abejas saben a dónde tienen que ir. Ahora, nunca una abeja hace un 7, se esconde detrás de una flor y dice, las cagué. No puede hacerlo, porque el instinto es rígido. El instinto es rígido. Justamente, la inteligencia no sirve para nada, por eso sirve para todo. Y puede salir de ahí cualquier cosa. Además, estamos frente a la inteligencia artificial que salió de la inteligencia humana. Digo, ¿no? Entonces, la inteligencia es una construcción y es una evolución. Una evolución, digamos, no sabemos dónde vamos a terminar. De hecho, hoy se habla de que el Homo sapiens, como lo conocemos, se está terminando, porque en el momento en el que reproduzcan parte del cuerpo, que pongan un chip en la cabeza y armen una suerte de otro sujeto humano, discutiremos otra salud y discutiremos tal vez otra salud comunitaria, otra salud total o lo que fuere. Pero insisto en esto, porque me parece interesante, digo, si yo tengo un buen trabajo comunitario en el barrio, porque entre los 0 y 12 años somos todos vulnerables, ¿no? Ser niño es ser vulnerable, te entran absolutamente todas las balas. Es decir, el cuidado en las comunidades, sobre todo que tienen menos posibilidades, es el cuidado sobre todo de los niños, porque esos niños, digamos, afectados, vulnerados, en sus adolescencias, en sus juventudes, serán, digamos, desquiciadas, digamos, ¿no? Entonces, ahí también, digo, eso, aunque no tenga ningún problema el niño, pero cuidarlo, entendiendo esto, es tener otra perspectiva. Bueno, ahí se anima alguien a preguntar algo. Allá levantaron la mano. Sí, a ver. El mundo que vivimos hoy, tal y como nos hace vivir, es totalmente a la inversa de lo que se pretende. Es decir, el consumismo y el capitalismo que vivimos hoy, que si no lo supera otro modelo económico, hace que sea muy difícil lo comunitario. Porque uno mismo, si me lo pongo a pensar, que con vigencia de movimiento y posibilidad de mantener los objetos, o sea, hay un comercio de fondo que nos hace pensar que nosotros construye subjetividades y tenemos ciertos objetivos. Para cuando nos damos cuenta que esos objetivos que perseguimos nosotros como no son nuestros, sino impuestos, tardamos mucho tiempo en entenderlo y asumirlo. Digo, me parece que para hablar de salud habría que hablar de educación también, ¿no? Que eso es lo que intentaba explicar hoy, pero no me sale bien cómo expresar esto que siento. Sí, absolutamente. Yo creo complementar lo que vos decís. Para tener conciencia de uno, ¿no? Conciencia del cuerpo, uno tiene que saber qué es lo que hay. Gestión emocional, se me ocurre, digo, hay un montón de cosas que se nos podrían enseñar a medida que vamos creciendo, para que cuando lleguemos a hacernos las preguntas, nos hagamos las verdaderas preguntas. Hoy, no sé si es posible tener conciencia, o sea, hay conciencia de muerte, pero nos hacen perseguir el arcoíris al final del camino, y esa conciencia de muerte se vive muy mal, y es como que uno sabe que tiene que hacer un montón de cosas para estar bien, pero nada puede hacerlo, o sea, no hay nada que pueda hacer para ese camino que se necesita, pero sabemos qué tenemos que hacer, ¿entienden? No sé cómo explicarlo. No, creo haber entendido lo que mencionás. Se me ocurre deslizar una reflexión que compartimos en la clase inaugural, digamos, ¿no? Vinculado a esta insatisfacción que veo que en algún punto compartimos, porque ¿por dónde le entramos a esta realidad? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, yo te doy mi respuesta y a la cual le dedico muchas horas de cada día, digamos, ¿no? La etapa de la especie humana que nos toca vivir es una etapa donde hay claramente, al menos en Occidente, que es donde vivimos, un conjunto de valores, un conjunto de representaciones, que como conjunto a veces se lo denomina paradigma, digamos, ¿no? Hay un paradigma imperante, hay un conjunto de nociones que Occidente hoy considera que son las correctas, y hay conviviendo con ese paradigma imperante, que claramente es un paradigma
individualista, del sálvese quien pueda, econométrico, digamos, egoísta en algún punto. Ese paradigma imperante en Occidente convive en Occidente con otros conjuntos de valores y de saberes y de interpretaciones y de representaciones que algunos denominan paradigmas no imperantes, digamos, que en este momento histórico estamos perdiendo, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a lo largo del tiempo? El paradigma imperante, y creo que vamos a ser testigos de un cambio de época, creo que se está hablando de un cambio epocal, algunos dicen del calibre del descubrimiento de América, que fue tremendo para los originarios de América y para el resto del mundo, ¿no? Algunos empiezan a comparar la decadencia del hemisferio en el cual vivimos, digamos, de Occidente, con aquel cambio drástico que fue el descubrimiento de América. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que el paradigma que impera de este lado del mundo afecta a 1.500 millones de habitantes. Y del otro lado hay 6.500 millones de habitantes que viven desde otro paradigma, digamos, ¿no? Así que un primer ingrediente para reflexionar. Esta cultura que nosotros criticamos con dura mano, y coincido en criticarla, este paradigma individualista, capitalista, liberal, afecta a una porción pequeña de la actual especie humana. Esas 1.500 de los 8.000 millones de personas que viven en la faz de la Tierra. Y por otro lado, la esperanza de que siempre el paradigma no imperante va cobrando volumen, muscularidad, fuerza, y a través de la historia desplaza al paradigma que hoy vemos como avasallante, indestructible, que es el paradigma economicista, individualista, egoísta. Sin embargo, soy del equipo de los esperanzados, y que creo que nuestra escuela entera nuestro equipo docente pertenece a ese grupo de esperanzados que estamos luchando por un paradigma, en este caso médico, porque pensamos que formar médicos y médicas con un paradigma nuevo va a ser una gran contribución a esa organización de la red comunitaria y esa respuesta social organizada de la cual esta tarde vinimos a hablar. Sí, está bien esto, ¿no? El mundo no es justo, el mundo es como es, digamos, nosotros no vivimos como injusto, claramente, porque tenemos estas representaciones, a otros les parecerá que está bárbaro, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Lo que sí digo para los que nos dedicamos a estas cuestiones que están vinculadas a la salud, a la educación, comparto también que sin educación esto no cambia, por eso digo el valor estructural de la universidad, que es, digamos, el mascarón de proa de que un país progrese y vaya hacia adelante, ¿no? La escuela también, porque formamos nuestras comunidades, nuestros pueblos, pero, digamos, los sujetos pensantes en serio son los universitarios. Ese es el sentido original de la universidad fundada en 1212 en París, digamos, ¿no? La idea de pensamiento crítico, sobre todo frente a una iglesia que hegemonizaba, digamos, ¿no? Es decir, la universidad es justamente quien empuja las representaciones para que se vuelvan otras. Pero desde el punto de vista de la vivencia, digo, siempre lo hablamos con Diego, es decir, a mí me gusta llamar a esto revoluciones mínimas. Digo, yo no me puedo desmoronar porque el mundo es injusto. Yo tengo que situarme en mi baldosa, en el lugarcito en el que tengo, y juntarme con las otras baldosas para tratar de hacer un patio, con el patio hacer un patio más grande, digamos, y tener la capacidad de empujar, digamos, y de empujar hacia adelante. Y por lo tanto, digamos, tal vez no conseguir lo que me había proyectado, pero sí conseguir, digamos, modificar algo, empujar algo. Lo que el filósofo alemán judío, en realidad, Walter Benjamin, decía el mesianismo de los vencidos, es decir, como igual vencidos uno puede ir y empujar y modificar cosas. Porque cualquiera de estas carreras en las que estamos, no digo que la física no, o que la geografía no, pero cualquiera de estas carreras que trabajamos tan estrictamente vinculado al humano, si no somos utópicos estamos en el horno.
¿no? En el sentido, porque si yo voy a operar a alguien, o voy a entrar a un barrio con miedo, bueno, no lo puedo hacer. Es decir, nosotros somos profesionales que metemos mano, digo, ¿no? Otros profesionales, ellos hacen otras cosas, pero los profesionales vinculados sobre todo a salud, a educación también, meten mano, digo, ¿no? Modifican. Es decir, esta experiencia que ustedes tienen en el aula, pues yo la disfruto en el aula, que es que ingresa un guris, soy entrerriano, por eso hablo de guris, ingresa como el decano, compatriota, ingresa, digamos, un gurí de 18 años con 4 ideas y se va a fin de año con 20 ideas distintas, y yo me siento realizado, porque fue atravesado por un proceso, como fui yo atravesado como el alumno, digo, ¿no? O sigo siendo atravesado porque sigo aprendiendo, yo también. Entonces, digo, es muy importante para que esto funcione, que construyamos esperanza, y no estoy hablando de volver, de construir esperanza, digo, ¿no? Porque sin utopía, digamos, nos vencieron en serio, ¿no? Entonces, sin duda hay que pegar muy fuerte a la cuestión educativa. Esta educación que tenemos no sirve, digamos, claramente. Enseñar con tiza y pizarrón, digamos, cuando los guricitos a los 3 años ya son casi lectoescritores, bueno, digo, nos debemos dar realmente. Ahora, mientras eso no suceda, debemos seguir empujando en los lugares donde estamos. Diego decía esto ya es una gran experiencia, este espacio de cátedras, de hábitat, de discutir, digamos, la casa común, de discutir lo comunitario, de discutir la salud comunitaria, de construir representaciones nuevas, ¿no? Cuando uno hace disciplinarmente investigaciones, en realidad lo que está haciendo es está viendo de un lugar absolutamente novedoso algo que no se haya visto. Eso es construir una representación. Yo quería preguntar, dentro de la educación de la salud, ¿sería más importante el modificar el útero simbólico donde uno crece hasta los 12 años, o sería más importante agarrar a esa persona fuera de su útero simbólico y darle conocimiento? Es que está muy bien la pregunta. A ver, lo que nosotros llamamos socialización primaria es la primera parte del útero simbólico, porque esto que acabo de decir, ¿viste? La familia, pero es decir, la madre le dice, pero mira que sos estúpido, pero mira que sos estúpido, y hace los 18 años es un estúpido, no tenga la menor duda. Y en cambio, si es un estúpido y la madre dice, pero qué brillante sos, qué brillante a los 18 años. Es decir, estamos determinados por el otro. Si en la escuela dicen, este es el boludito de la escuela, digo, no, la maestra lo asigna en el coso y lo va a hacer tímido. Es decir, nosotros no traemos nada, construimos todo esto que somos. Sí, traemos nuestra morfogénesis, nuestra invariancia, digamos, pero lo que somos es por esos primeros 2 años en donde no elegimos nada. Todo lo eligieron los otros, con mejor leche, lo eligieron. Entonces, intervenir en ese útero es muy difícil porque es muy íntimo. Se puede intervenir en la segunda parte del útero, que es la escuela. Está bien, digo, teniendo modelos diferentes de contención. Esto es como esa cosa básica, digamos, en donde vos no le decís al chico, sos un mentiroso. Es decir, no, esto que dijiste es una mentira, no es el sujeto, es el acto. No, bueno, eso no sucede. Digamos, las maestras se deliran con razón, porque tienen 40 grises que andan manejando. Muy difícil, pero como proyección, si se lograra hacer eso, se lograría mucho, digamos. La concientización, digamos, de la capacidad de vulnerabilidad de un niño, ¿no? Por eso, obviamente se ha construido muchísimo, ¿no? Los traumas, hace 30 años que hago consultorio psicoanalítico, los traumas son siempre infantiles. Que seguimos, ¿no? Freud dice, el adulto no es más que el niño que llora a nosotros. Uno se vuelve fuerte, se engrosa, qué sé yo, pero en el fondo cuando lloras es el niño que hemos sido. Cagaban a trompadas a los 5 años, más vulnerable que... Sí, para educarte, para educarte, pero ¿quién te quita? ¿No? Y así miles de cosas, digo, nuestras frustraciones, digamos, las nuevas tienen que ver justamente con eso. Entonces, es importante, digamos, tener una visión diferente de la infancia, ¿no? Muy importante, y de la vulnerabilidad de la infancia, digamos, porque en ese contexto está, digamos, la comunidad que viene, es decir, los adultos que vienen, la lógica que viene. Ahora, digamos, insisto de nuevo, eso se cambia si tenemos, por lo
menos en mi educación, o en mi conciencia de educación, por ahí gramsciana si quieren, es en la universidad donde se construye el pensamiento crítico. O sea, el universitario es el gran laboratorio en donde se construye el pensamiento crítico, en donde se generan las nuevas posiciones, en donde se empuja a la sociedad, digamos, a pensar distinto. Porque es el lugar, como dije cuando empecé, no donde se enseña, sino donde se construye el conocimiento entre todos. Intentando sumar un granito de arena más a tu reflexión, uno podría describir ese útero que vos muy inteligentemente propones analizar, transitado en el hogar, ¿no? Lo que Francisco dice, el momento de la socialización primaria de las infancias. Uno lo podría pensar en el jardín de infantes, en la escuela primaria, en el club del barrio, y más o menos estás acompañando hasta la pubertad, adolescencia, a las infancias. Pero como la reunión de hoy tiene que ver con reflexionar sobre la determinación social, ¿no? Se me ocurre preguntarnos, ¿qué diferente será ese útero si a un niño o niña se le ofrece un hogar con techo, con piso, con agua y con cloaca, ¿no? Qué distinta será la socialización primaria si el papá y la mamá tienen laburo y pueden sentarse a la mesa 2 o 3 veces por día, ¿no? Qué distinto será ese útero si pueden ir a la escuela todos los días, si pueden ir periódicamente al club del barrio. Digo claramente en esta intervención política, digamos, ¿no? Ese útero comunitario que la compañera pensaba, ¿cómo podemos los trabajadores de la salud sumar a ese útero, a esa red de comunidad organizada? Nosotros estamos convencidos de que será muy determinante la formación que tengamos como médicos en esta escuela para sumarnos a un equipo que pueda construir o contribuir a que sean mejores esos escenarios donde se desarrollan las vidas de las personas, digamos, ¿no? Nosotros consideramos que el médico comunitario, integrante de un equipo interdisciplinario inserto en una comunidad, puede contribuir a que ese útero y a que esa red comunitaria sea mejor. Nos consideraremos tan omnipresentes y omnipotentes porque va a ir el médico al barrio y va a resolver. No, pero sí, si tenemos determinada formación y determinados valores, tendremos la vocación por integrarnos a un equipo interdisciplinario, integrarnos a una comunidad, convocar a los distintos actores sociales de esa comunidad y ver cómo identificamos los problemas entre todos y le buscamos respuesta entre todos, ¿no? Y algunas batallas ganadas me entusiasman y se me ocurre, después las compartiré si se da pero cuando uno se propone honestamente trabajar en comunidad, la potencia que tiene aunque sean pequeños rasgos de organización, la potencia que tiene es sorprendente. Lo que pasa es que culturalmente no estamos acostumbrados, digamos, a generar respuestas colectivas ni en el barrio donde vivimos, nosotros mismos, como ciudadanos. Me ocurre, ya estoy delirando, pero se me ocurre un ejemplo de mi vida de cura, digamos, con los curas villeros. Lo que nosotros hacíamos en el barrio, juntábamos, hacían un consejo barrial, ¿no? Entonces doña Rosa tenía la puerta rota y Pedro era albañil. Entonces doña Rosa Pedro no tenía quien le lave la ropa, entonces doña Rosa le lavaba la ropa a Pedro y Pedro le hacía la puerta. Y así lo íbamos juntando a todos, hasta que esos que eran vecinos dejaban de ser vecinos para hacer comunidad, digo, sin plata, eso, ¿no? Simplemente haciendo que cada uno se empodere en lo que sabe hacer, digamos, y se ofrezca al otro.
juntos terminan teniendo un poder que hacen lo mismo con el otro barrio, y así se genera. No es que es imposible, digo, no es que es un delirio, digo, y sin plata, digo, ¿no? Quería preguntarle qué aportó su formación en teología a su modo de ver la salud. Te mandó al frente, digo. Yo contesto también. Sí, claro. No, sin duda, a ver, yo sigo teniendo una posición absolutamente espiritual, digamos, ¿no? Rezo, medito, hago todo eso, digo, para decirlo. O sea que nunca dejé de serlo. Con lo cual ha sido Dios una marca indeleble en mi vida, digamos, ¿no? Con lo cual todo lo pienso también desde ahí. Digo, ¿no? Entonces, fíjate, podría ser extensísimo, pero te voy a decir estos dos significantes nada más. Cura, locura, ¿no? De cura pasé a dedicarme a la locura, digo, ¿no? Entonces, claramente, digamos, el tema de ser cura, de trabajar con el sufrimiento y sobre todo con el sufrimiento del pobre, siempre estuvo en la línea del sufrimiento. O sea, siempre trabajé con el sufrimiento humano, en el lugar, en la baldosita que Dios me puso, para decirlo de alguna forma. Así que mi formación, obviamente, teológica, tiene que ver también con pensar un montón de cuestiones, y yo escribo teología y trato de trabajar mucho con gente de iglesia. Tengo un espacio que se llama Fe y Política, trabajo con otras comunidades ecuménicas, evangélicos, qué sé yo, sobre todo aliviándolos con cuestiones religiosas, que el infierno, que la puta madre, que todas esas cosas, digamos, pero argumentando bien, digamos, argumentando teológicamente. Entonces siempre aliviar, digamos, el sufrimiento del otro, ¿no? En un contexto de otra edad, ser siempre instrumento de alivio, si es en el plano religioso, si es en el plano de la salud, si es en el plano, digamos, de la camaradería, tratando de dar una mirada diferente y tratando de rosquear cómo encontrar formas para pensar justamente distintos temas que, volviendo un poco, que me carga muchas veces, ¿no? como el cura, digamos, pero digo, en realidad yo no tengo nada separado en mi cabeza, como decía al principio, digamos, integral. Digo, o sea, yo no separo esto que estoy diciendo de todo lo que soy, digamos, ¿no? También he vivido en la villa, también he sido un niño pobre, si no hubiese sido por la universidad pública, o sea, soy todo eso, digamos, ¿no? Cuando estoy pensando, no digo estoy pensando como filósofo o estoy pensando como historiador, digamos, ¿no? Lo pienso, digamos, y produzco, y mis novelas o mis libros están mezclados de todo eso, digamos, no se separa una cosa de otra. Pero sí fue mi primera formación, claramente, la que me dio orden, digamos, ¿no? La que me dio disciplina de estudio, porque el seminario es un lugar de silencio, de estudio, etcétera, etcétera. Bueno. Y como no logra separar nada, no puedo. Voy a compartirle para relajar un poco y algo del universo íntimo de Francisco, que hoy me enteré, me llamó la atención. Claro, él venía a estudiar el seminario menor de los 8 a los 12 y el mayor hasta los 18. ¿Los 12 a los 18? De los 12 a los 18, entonces, cuando estudia psicología, el primer parcial de filosofía, le hacen 3 preguntas y él las responde en latín. O sea que, en griego, se responde. Pregunta sobre Platón y o sea que esa imposibilidad de separar también por supuesto se sacó un 10, pero bueno, ¿alguna otra reflexión, pregunta, inquietud, crítica? Yo también quería sumar respecto a ese útero que estaban hablando, que ese útero está conformado también, ese útero también está conformado, ¿no? Por las vivencias de la madre, ¿no? Entonces ese útero que está conformado por las vivencias de la madre, también la mamá ha sido, en parte ha sido víctima, ¿no? A su vez de otros, ¿no? Que también ella ha dado, digamos, esa posibilidad de tener un nuevo ser. Entonces a veces uno se posiciona en la culpabilidad de la mamá, de por qué esto, de por qué el otro, y esa mamá también ha sido víctima de otros.
Entonces también pienso en el hecho de este ser que nació, que también está infundado por todas estas emociones que tiene la mamá, que se las transmite. Yo me atrevería a decir que también son las emociones desde antes de nacer que también embisten a este ser humano. Entonces, hay toda una complejidad, hablando del paradigma de la complejidad, que nosotros hablamos en Hábitat, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con esa mamá que a su vez concibe a un ser humano, que a su vez ha sido concebida por otros con otras ideas, y que tiene que transgredir, o sea, que tiene que vivir su propia vida. Entonces, frente a lo que se presenta y a las otras representaciones que viven, ¿no? La situación económica, la situación social, la situación familiar. Entonces, si puede darle de comer al niño o no, etc. Entonces, por eso digo que cuando uno atraviesa estas cuestiones sociales, no es tan fácil decir, bueno, tengo la aspirina o tengo este medicamento para la solución de todo esto, ¿no? Es como poner, o decir, esto es lo que da la solución. Es una complejidad tan grande que hay que trabajar entre todos, como este es el ejemplo hoy de el obrero puede esto, el otro puede aquel, un equipo puede hacer cosas diferentes frente a esa situación. Esa es mi reflexión. Sí, a ver, está muy bien. Hablando del epigenoma. No, digo, hay una cuestión de nuevo cuando pensamos en las representaciones, yo le diría, ¿la verdad existe? No, no existe la verdad. Existen hechos más o menos verosímiles. ¿La justicia existe? No, menos en este país, pero bueno, no importa. Pero digo, no existe, existen actos menos justos. O sea, la justicia, el bien, la belleza, son representaciones conceptuales vacías en sí mismas, ¿no? Entonces, la humanidad tampoco existe en sí misma, existen hombres. Y en tanto hombres, todos con falencia, nosotros decimos con castración, los psicoanalistas, ¿no? Entonces, en términos de la crianza, siempre es lo más fácil echar la culpa a la madre, digamos, porque de hecho es la que está más tiempo con el chico. No solo, aunque trabajen los dos, porque le da la teta, porque naturalmente es la manera que lo cambia, naturalmente la que lo hace dormir, porque lo entiende mejor, una cuestión. Ustedes saben que, yo no quise hablar de esto porque no íbamos al carajo, pero nosotros somos razón cortical hace 2 millones de años, pero somos razón límbica hace 200 millones de años, o sea, somos placentarios, digo, ¿no? Es como decir, yo no hablo con mi perro, pero me comunico con mi perro, sí, no tengo perro, pero quiero decir, esto cuando uno dice, ¿qué comunicación es afectiva? ¿Cómo la madre se levanta a las 12 de la noche y dice, el bebé está despierto? Va y el bebé está despierto, ¿quién le enseñó eso? ¿No? O dice, mi hijo Marcos está pasando algún problema en Rosario, levanta el teléfono y dice, mamá, estoy angustiado. ¿Cómo lo sabe? No es mental, digamos, es límbico, ¿no? Cortical, nosotros decimos, a mí me gusta razón cordial, razón del corazón, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es como mucho más complejo, digo, ¿no? Es decir, por los roles sociales que se le asigna al hombre y a la mujer. A ver, de la neurosis, que lo mejor que nos puede pasar, digamos, es que nuestros hijos en algún momento entienden que somos fallidos, digo, ¿no? Nosotros juzgamos en un momento a nuestros padres, exigimos, y después nos damos cuenta que también somos fallidos respecto a nuestros hijos, y menos mal, digo, ¿no? Porque le dejamos ese lugar de falta para que ellos nos puedan superar, digamos, ¿no? Entonces, digo, esto es importante en términos de las representaciones, justamente, digo, ¿no? O en términos de cuando hacemos salud, porque esto no me gusta llamarlo salud mental, porque critico justamente este concepto de salud de una cosa, salud de otra. Salud es una sola, digamos, porque si vos metés la mano en el bolsillo y no tenés plata, te enfermás. Y si te echan de trabajo, te enfermás. Y si te enfermas vos, se enferma tu familia porque no tiene, digo, te enfermas en el sentido, no en el sentido, digamos, del morbo estricto de que te quebraste, digo, ¿no? La morbilidad concreta, sino digo de esto, de que es enfermarse. ¿Por qué? Porque es ese equilibrio constante de la satisfacción, de la pérdida, digo, ¿no? Del miedo a perder, digo. Entonces, lo preventivo, en lo comunitario, es lograr equilibrio para que no pierdas, digo, ¿no? En el sentido, y eso sí tiene que ver con la educación, tiene que ver justamente con esta construcción de criterios, y además porque, perdónenme que los rete, pero no de retarlos, sino de invitarlos a la pelea, nosotros estamos pensando estas cosas, pero la tenemos que pensar entre todos. Ustedes tienen que pensar estas cosas. Yo no tengo respuesta para esto, yo tampoco, que si yo tiene algunas, yo tengo otras. Pero por eso digo que la universidad es el lugar en donde, digamos, el hervidero de las ideas, en donde confrontamos, y acá tiene que salir
respuesta a cosas que, no sé, yo no tengo ni la pregunta hecha, digamos, ¿no? Eso se trata, digamos, ¿no? de empujar, de discutir. Justamente no me gusta a mí tampoco el término, nos reímos mucho contigo con esto, no me gusta el término ni transdisciplinario ni interdisciplinario, me gusta el término indisciplinario, ¿no? Hay que indisciplinarse, digamos, ¿no? Hay que mover, hay que cambiar las cosas, digamos, hay que pelear por eso, no sentarse pasivamente a aprender, digamos, no sé, fisiología. No, hay que digamos, generar esto, parar la facultad 2 semanas y sentarnos a debatir. Ya casi estamos. A ver. Usted ha hablado de que no estamos preparados culturalmente para cuidar la salud comunitaria. ¿Cómo se podría estar preparado culturalmente? Bueno, acá la compañera, por si alguno lo escuchó, hace referencia a una reflexión vinculada a que el paradigma imperante no nos tiene preparados para laburar comunitariamente, digamos, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es así, al menos en mi universo, mi grupo de amigos, mi familia, mi barrio, no la veo con competencias como para participar en una comunidad organizada. Y en cambio he visitado otros países en donde desde el hogar, pasando por la escuela y por los clubes y por la universidad, se van adquiriendo competencias progresivamente para trabajar lo colectivo, digamos, ¿no? A mí me parece que tiene que haber una decisión política para impregnar las instituciones de una sociedad hacia este paradigma de lo colectivo, digamos, ¿no? En este momento claramente se nos propone buscar salida individualmente. Bueno, serán las instituciones, seremos nosotros mismos, como dice Francisco, los que impulsemos, los que empujemos, que habrá que saber en Argentina, en el 2025, para lograr las redes comunitarias y pensar en salud. Nosotros abonamos esta tesitura de Floreal Ferrara que proponía la idea de la respuesta interdisciplinaria e intersectorial a escala. Floreal Ferrara hablaba de sectorizar la comunidad, de que haya barrios y que los integrantes de ese barrio, personas e instituciones, tengan espacios de reunión permanente para identificar los problemas, porque por ello voy a un barrio, como dice el turco, como un paracaidista polaco, digamos. Yo voy a un barrio, de repente me mudo a Mar del Plata y me invitan a trabajar en Alto Cameto. Entonces yo como médico, experto, mucha experiencia, voy y qué sé yo, cuáles son las prioridades de la comunidad del barrio de Alto Cameto. Entonces, ¿qué es lo que uno propone? Que permanentemente haya espacios de reunión de los actores sociales locales y que esas reuniones transiten momentos que están bastante estudiados. Identificar problemas, priorizarlos participativamente, porque capaz que nos reunimos en el barrio y aparecen 5 problemas. Bueno, pero ponernos de acuerdo con la comunidad en cuál es el principal o por dónde empezar, ¿no? Elaborar una estrategia de abordaje de ese problema de manera colectiva e interdisciplinaria y compartir la implementación. O sea que hay experiencias de planificación local participativa que son claramente exitosas, digamos, ¿no? Me va a interesar lo que aprendas en salud colectiva y en programas de salud, que son dedicadas a eso. Hay asignaturas de la carrera en donde específicamente vas a adquirir metodología para esto, ¿no? Y también el posgrado, que ya nuestra escuela tiene de salud y medicina comunitaria, se profundizan las competencias profesionales para abordar la salud desde lo interdisciplinario y lo colectivo, ¿eh? Así que la escuela te tiene preparado un montón de momentos para robustecer esta idea que, si se quiere, es introductoria, ¿eh?
El tema también parte por las problemáticas que tienen las personas que están en la comunidad, no que uno les va a imponer, simplemente que ellos van a rescatar y se va a trabajar conjuntamente, porque a veces la visión de la universidad es como que uno va a dar cátedra y realmente la gente de la comunidad tiene sus propios saberes. Entonces uno aprende de la comunidad y en base a lo que aprende de la comunidad puede trabajar conjuntamente. Es básicamente eso. Es básicamente eso, es trabajar. En realidad, lo que dice el profesor Mario Roble es que los trabajadores de la salud, que sabemos mucho de medicina comunitaria y de salud colectiva, tenemos que ser buenos acompañantes de las comunidades. O sea, ni siquiera ser nosotros los que vamos a proponer la temática, a priorizar el tema más relevante o elaborar una estrategia. No, no. Sí tenemos, porque la comunidad a veces no intuye que lo colectivo es mejor que lo individual y está muy influenciada por los medios masivos de comunicación que te impulsan a buscar soluciones de manera individual. Entonces, sí, como dice Francisco, la universidad debería ser una usina de reflexión para adquirir metodologías y volvemos al momento primero de la charla de hoy, porque si el modelo actual de organización sanitaria individualista anduviera bien, bárbaro, pero el problema es que todo está peor. Las agudas transmisibles, las crónicas no transmisibles en Occidente están empeorando todas, a pesar de que avanza la tecnología, empeoran los indicadores de salud. Entonces, evidentemente, hay que pensar otra forma de organización que para nosotros es la organización comunitaria la que va a poder intervenir en la determinación social de la salud. Una cosa chiquita, hablas, no, ¿se escucha ya? Sí, se escucha. No, que no por ser eso, y lo hablo como médica generalista, no conformarse con poco, eso no es conformarse con poco, es empezar a hacerlo mucho, ¿no? Con pequeñas cositas hacemos muchas, ¿no? Hacemos montañas. Y no es una medicina para pocos, ni para pobres, ni primitiva, digo por la maldita traducción de APS, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Pensarlo desde lo mucho que pueden hacer. Y el primer cambio es este. Entonces, si están en este lugar porque quieren y porque eligieron, de la forma en que quieren estudiar, eso no es una puerta, es un portón, chicos y chicas. Así que eso, está todo para construir. Y de lo poquito se hace mucho, aprendiendo. Pienso que esa es lo principal. Y confiar en lo colectivo, digamos. Arrancar desde el prejuicio de que lo colectivo es mejor. Y les cuento una anécdota absolutamente que puede ser tildada de trivial. A la vuelta de mi casa estaba el club de los talleres del ferrocarril. Los talleres del ferrocarril, donde trabajaban 5.000 trabajadores y de quien dependían 5.000 familias del barrio, fueron cerrados durante un momento de apogeo liberal. Se cerraron los talleres de ferrocarril más grandes de América Latina, que eran superavitarios. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, digamos. Se cerraron. Entonces quedó el Club Talleres de la Vuelta de Casa en 50 y 133 de La Plata, abandonado. Algunos vecinos, una enfermera del barrio, propuso que tratáramos de reabrirlo, y lo primero que se nos ocurrió hacer para hermosearlo era pintarlo. Ahora pensamos, pintar semejante club, una esquina de 20 por 20 de frente, con todas sus instalaciones interiores, qué difícil, digamos, ¿no? Bueno, pero éramos 15 personas, dijimos, vamos a venir el domingo, con un tarro de 20 de pintura, 2 tarros que nos habían donado, ¿y a qué hora venimos? Y a las 9, vengamos a las 9 con el mate, y capaz que antes que oscurezca, terminamos. Arrancamos 9:30, éramos 15 familias.
¿Saben a qué hora terminamos de pintar todo el club? A las 11 de la mañana. En 1 hora y media, claro, lo que pasa es que uno no tiene dimensión. A ver, 20 personas, cada cual con su rodillo. Un aula como esta, la pinta en 20 minutos. Porque sí, es un espacio entre columnas cada uno de 20, y en 20 minutos termina, como decir, pintar un aula magna, 20 minutos. Pero no individualmente, sino colectivamente. Y tomar ese mate de antes del mediodía con la gratificación, porque además no es solo el valor de la pintura y del club más lindo, es el valor de haberlo hecho juntos, el lazo de amistad y la anécdota que todavía me cruzo con aquellos vecinos, y entonces cuando voy al chino y me los cruzo no es lo mismo. Cuando el saludo que yo me doy con ese vecino, cuando me lo cruzo en el supermercado chino, que antes de haber compartido esa jornada de trabajo para los chicos y chicas del barrio. Bueno, te pido una reflexión final porque estamos pasados de aquí. No, bueno, una anécdota también. Cuando empecé a trabajar en una villa en La Plata que se llama La Piedad, la recorrimos toda, conseguimos la recorrimos con Don Sandalio, que era Villalba, que era, si no, no podíamos entrar, digamos, ¿no? Yo militaba ahí, digamos, ya estaba estudiando, entonces con un par de gurises hemos armado, conseguimos un terreno, conseguimos una plata, hicimos un disco para juntar plata y llamamos a la comunidad y dijimos que íbamos a construir un centro cultural. Y, ¿qué les parecía? Y dijeron, no, queremos ducha. ¿No? Fue mi primer patada en el culo, así que aprendí, ¿no? Porque en realidad yo que me la creía, que sabía, que entendía, claro, miraba si tenían una canilla a cada cuadra, digamos. Lo que querían era bañarse. Bueno, muchísimas gracias.